compartiendo las escrituras, teniendo el tiempo de la predicación de la palabra, y después de ese momento especial, quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 40, versículo del 27 al 31, y leamos lo que dice en la escritura. Dice el versículo 27: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29 dice: Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta porción de la escritura es una porción bastante emblemática en muchos de nosotros, que tal vez tengamos ya tiempo de conocer a Dios, y ha sido siempre una palabra de aliento al pueblo, a la iglesia y a aquellos que en algún momento han pasado situaciones difíciles. Cuando el Señor habla por medio de Isaías, le está hablando a la nación de Israel y les está dando un mensaje claro acerca de que recobren el ánimo y de que el deseo que ellos tenían por seguir al Señor se renueve y de que vuelvan a soñar. Entonces, para que eso se dé, tenían que nuevamente Dios recordarles quién era Él y cuál era el propósito de ellos como pueblo. Este pasaje nos habla a nosotros de propósito de vida y nos habla a nosotros de renovación de la visión y del destino. Cuando Israel se encontraba en ese momento que escribe Isaías, Israel había sido cautivo por Judá había sido llevada cautivo a Babilonia, y estando en Babilonia ellos habían perdido muchas cosas. Dice la Biblia que estando ellos ahí, había venido sobre ellos cansancio, había venido sobre ellos fatiga, muchos habían flaqueado y otros habían caído totalmente. Entonces, cuando vemos el contexto histórico, los judíos estaban en Babilonia, estaban en una ciudad extranjera, estaban en un pueblo extranjero, costumbres distintas, idiomas distintos. Habían perdido muchos la fe, la identidad y todo lo que ellos tal vez habían en algún momento obtenido como nación. El libro de Isaías, del capítulo 1 al 39, habla de juicio que recibe la nación por su infidelidad, pero del 40 en adelante habla de la renovación que Dios hace al pueblo. Estando en ese lugar, Dios le deja claro al pueblo quién era, y también les dice que Él es el que genera la vitalidad y que Él es el que da la fortaleza. La Escritura describe que el Señor, en el versículo 29, da esfuerzo al cansado y multiplica fuerzas al que no tiene ninguna. Y sigue diciendo el pasaje en el versículo 31 que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y caminarán. Entonces, la Escritura nos hace a nosotros una radiografía de la nación de Israel, y de eso podemos nosotros verlo el día de hoy. Porque ¿cuántos de nosotros en algún momento, puede ser hoy o pudo haber sido ayer, se sienten cansados, fatigados? Algunos se sienten tal vez ya han flaqueado y algunos tal vez han caído. Entonces, la tarde de hoy es el día para que el Señor te recuerde
de dónde Él te sacó y hacia dónde quiere llevarte. Qué interesante que la Escritura usa el término correr y caminar. Me gusta porque dando ejemplo puedo ver la analogía de los deportistas, aquellos que corren, aquellos que practican ese deporte de correr o caminar de manera profesional, son personas que saben correr o saben caminar. Daba el ejemplo que, bueno, yo crecí en la barriada de San José, vivía cerca del aeropuerto. Una vez me entró esa euforia, usted sabe que da cada principio de año. Usted dice, hoy voy a correr, voy a empezar una vida de disciplina. En ese tiempo estaba claro, hoy sí necesito bastante. En esa época no, pero quería correr. Wow, hasta la voz. Todavía estoy. Entonces cuando estaba yo, iba al aeropuerto, corría, me cansaba, daba una vuelta y eso. Les decía a los que estaban acá que me llama la atención una anciana. Yo veía a la señora que caminaba rápido, así. Y yo dije, wow, esta señora viene tempranito. Y un día fui a correr y eso, y un día dije, me senté a ver qué hacía la señora. Empezó a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Y ahí yo me paré y me fui y yo dije, wow, esta señora, ¿cómo hace? ¿Cómo esa señora tiene la capacidad de dar esas vueltas en esa misma forma? A mí me daba vergüenza hacerme al lado de ella porque yo corría un poco y ya me iba a cansar y me iba a fatigar, iba a caer y ya no iba a seguir. Pero la señora tenía una disciplina. Me di cuenta después que era que la señora ya llevaba muchos años haciendo lo mismo y de esa manera ella logró tener la capacidad de tener esa resistencia a la hora de correr. Entonces, es importante saber que los deportistas saben correr y saben caminar, porque para eso todo requiere una preparación y se obtiene el ritmo adecuado, se obtiene la constancia para llegar a hacerlo de una manera correcta. Entonces la Biblia habla de caminar y de correr, y eso lo podemos asociar con que la vida de nosotros, como dicen Hebreos, es una carrera. Pero recuerden, no una carrera para ver quién gana. No es quién va a ganar, sino quién llega a la meta. Entonces el propósito de Dios es que usted y yo lleguemos a la meta y lleguemos en el momento que el Señor lo disponga. Y en ese caminar va a haber momentos en que usted va a correr o Dios lo va a poner a correr y otros momentos en que Dios lo va a poner a caminar. Por eso es que el Señor entonces dice él, a través de la palabra, que Él es el que renueva las fuerzas y es el que le da a cada persona esa facultad. Imagínense, dice, correr y no cansarse y caminar y no fatigarse. Eso suena bueno, ¿no? Usted sabe que si usted camina y corre, usted se va a cansar porque su físico y su cuerpo va a pedirle descanso. Pero viéndolo desde el punto de vista espiritual, el Señor nos habla de que esta vida que nosotros transitamos como creyentes debemos ser constantes, ya sea que caminemos o corramos, pero que tengamos la capacidad de renovarnos para no fatigarnos y para no caer en el camino. Este pasaje menciona 4 fases y la he puesto así. Número 1, la fase del cansancio. Dice, ¿qué es cansancio? Cansancio es la falta de fuerza física cuando se realiza un esfuerzo. Número 2, el pasaje dice que hay fatiga. ¿Qué es la fatiga? La fatiga es la que se experimenta después de que se ha hecho un intenso o continuo esfuerzo físico. Aquellos que alzaron pesa saben que hay un momento en que después de 50 viene lo que se llama la fatiga, ya que el músculo no aguanta y manda lo que se llama el dolor. Por eso que la gente consume anabólicos, se inyecta cosas para que ese dolor no se sienta y seguir en el ejercicio, pero la fatiga viene al músculo y el músculo se cansa. De igual manera ocurre esa fatiga en lo espiritual. Número 3, viene el flaquear o esa parte donde se pierde la fuerza moral o anímica y ya entonces falta la energía y el valor. Y número 4, viene la caída. O se cae y entonces se queda completamente la persona en el suelo. Qué interesante que
en Isaías, el Señor está viendo al pueblo en el exilio, lo está viendo en ese momento que está cansado, fatigado, está ya a punto de caer o muchos han caído, y entonces el Señor empieza a escribirle de una forma para darle ánimo, para que siga adelante y para que recuerde la promesa que había sobre ellos. Isaías les dice que tenían que aprender a esperar en Jehová. Cuando el Señor dice aquí que los que esperan en Jehová, está hablando de que ellos estaban en el exilio, y estando en el exilio a ellos se les había olvidado que por medio de Jeremías Dios le había profetizado que iban a estar 70 años en Babilonia. 70 años en ese lugar, y después de ese término ellos iban a salir nuevamente. Pero imagínense, 70 años de prueba. ¿Cuántos aquí tienen más de 70 años? A una mano por allá. Imagínense toda la vida, las generaciones que nacieron en ese lugar, las generaciones que nunca conocieron la tierra de los padres, porque estaban cautivos, porque estaban siendo oprimidos, porque estaban siendo puestos a prueba, tanto así que Dios tiene que devolverles a ellos la fuerza y recordarles que la esperanza en medio de la prueba es depositada en el Señor. Es ahí donde ellos empiezan a volver a alzar sus ojos, empiezan nuevamente a tener el encuentro con el Señor, y se da cuenta de la importancia que es volver a confiar en Dios. Ahora hago esa pregunta y mirémonos a nosotros. ¿Cuántos estamos tal vez pasando una prueba o una dificultad? ¿Y cuántos nos sentimos cansados? No solamente físicamente, sino espiritualmente. ¿O cuántos ya están en el proceso no de cansancio, sino de la fatiga? Ya están fatigados. O tal vez ya han pasado a ese proceso de flaquear. O están en el proceso ya de caída totalmente, han perdido totalmente la confianza, han perdido totalmente la fe, han perdido totalmente ese anhelo de seguir adelante y de confiar en el Señor. Esto nos ocurre a todos. Somos seres humanos los cuales experimentamos distintos estados de ánimo, distintas situaciones, y la Escritura nos recuerda lo frágil que somos. Usted y yo somos frágiles, somos seres que necesitan siempre buscar al Señor, y es por eso que Dios nos dejó el manual, Dios nos ha dejado la oportunidad de congregarnos para darnos ánimos unos con otros, para tener ese contacto con el Señor, porque, como dice la Escritura, si yo me separo del Señor, ¿qué será de mí? Nada. Entonces Dios nuevamente le llama al pueblo y dice: vengan, ya sea que estés cansado, ya sea que estés fatigado, ya sea que estés flaqueando o ya sea que hayas caído, recuerda quién soy yo. Yo soy Dios. Y en el capítulo 40 usted puede leer todo lo que Dios declara de Él mismo. Y la Escritura nos da entonces la llave para que nosotros podamos ver a Dios y podamos comprender lo que Dios tiene en nosotros. Viendo a Isaías, ahora quiero mencionar otro pasaje porque hay algo interesante. Dios le da a ellos esfuerzo, pero hay un principio bíblico que se debe aplicar, y yo siento que en la Biblia, más que un principio, es un mandato, y es algo que tal vez usted hoy debe atesorar en su corazón y debe llevarlo siempre. Josué 1, versículos 6 al 9, nos habla del mandato a esforzarnos. Dice el versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy
valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Wow. La Biblia nos llama o nos da el mandato del esfuerzo. En el caso de Isaías, Isaías está dándole aliento a gente que estaba prácticamente postrada y había perdido la esperanza, y le da fuerza y les da esfuerzo. Pero en Josué, Dios le da el mandato a Josué y le da mandato a nosotros, diga a mí, de que me esfuerce. Entonces, ¿por qué es necesario el esfuerzo? Si vamos a la historia de Josué, como dije, ya usted puede saber de Josué porque está hasta en novelas, en todas partes usted escucha a Josué, ya es famoso. Y de alguna forma u otra, aunque usted tal vez no creció en un hogar cristiano y está empezando, usted de alguna forma u otra sabe quién es Josué. Pero bíblicamente Josué representa aquel que introduce al pueblo, ¿dónde? En la tierra prometida. Josué, que su nombre en hebreo es Joshua, es igual o el equivalente al nombre de Yeshua, que es Jesús. Significa lo mismo, Jehová salva. Entonces, Josué es tipo de Cristo, porque Cristo fue el que nos introdujo a nosotros, ¿a dónde? A la tierra prometida. Cuando Josué se encuentra frente al pueblo, Dios, ¿verdad?, viene y se lleva a Moisés. Ya la función de Moisés se cumplió. Empieza la función de Josué. El Señor empieza a recordarle a Josué quién es él, y le empieza a recordar la importancia de que se esfuerce y sea valiente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel vivió en el desierto 40 años. Dios le dio agua, Dios le dio comida, Dios renovó sus vestidos, Dios le dio sombra, Dios le dio fuego, Dios le dio todo lo que necesitaba en el desierto. Pero llegó el momento de crecer. Y cuando llegó el momento de crecer, el Señor le dijo, bueno, les toca a ustedes conquistar la tierra. Les toca a ustedes ir y tomar lo que yo les he prometido. Ya no les daré más esto, han crecido y entonces ustedes tienen que tomar posesión de ello. Y es aquí donde Josué ve que su líder se va y empieza a ver al pueblo que hay y empieza a ver la tierra. Y recuerde, la gente en Canaán no los estaba esperando con los brazos abiertos, sino con armas de todo tipo para destruirlos. Y el Señor le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces el esfuerzo en la Biblia es un mandato a todos. Para que nosotros podamos conquistar, para que nosotros podamos obtener cualquier cosa, el esfuerzo es el ingrediente que Dios necesita de nosotros. Usted sabe, Dios le ha dado a usted dones, talentos, le ha dado tantas cosas, Dios le ha otorgado a usted dinero, le ha otorgado cualquier cosa. Pero si la pasión o el esfuerzo no está en usted, en vano es. Entonces Josué entiende que Dios le había dado la promesa de entrar, que iba a estar con él, iban a ocurrir hechos sobrenaturales, iban a pasar cosas y Dios iba a respaldar, iba a mandar sus ángeles, iba a mandar todo. Y como siempre digo yo, es un 50 y 50. Dios hace su parte, pero usted y yo tenemos que hacer la nuestra. Y en ese momento el Señor le dice, mira, yo te he dado todo, lo único que yo te pido es que te esfuerces en cumplir la tarea y seas valiente. Y esa palabra, aunque usted la haya escuchado varias veces, aunque usted la haya escuchado de niño, esa palabra siempre debe estar en nosotros y nos debe recordar la bendición que hay en el esfuerzo,
de lo que usted realiza. Cuando la Biblia nos dice del esfuerzo, hay otro pasaje que nos habla de alguien que vio resultado. Romanos 15, versículo 15 al 21, nos habla de Pablo. Dice la Escritura: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Írico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y versículo 20: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. La Escritura dice, y Pablo narra su vida a los romanos y describe: hermanos, he predicado el evangelio, Dios me ha dado la oportunidad de disfrutar, porque a través de Pablo se manifestaban dones y prodigios del Espíritu Santo. Pero el ingrediente que Pablo añade a esa predicación fue esfuerzo. Y de tal manera, en el versículo 20 dice: de esta manera yo me esforcé en llevar el evangelio, en predicar la palabra, en que los demás escucharan del Señor, ya no donde ya había sido escuchado, sino donde era necesario que se escuchara la palabra. Pero aquí estamos viendo a un hombre que aplicó esa ley del esfuerzo para poder alcanzar lo que Dios tenía en su vida como propósito. Recordando que Pablo había sido llamado de perseguir a la iglesia, y cuando Dios lo llama, Dios lo encomienda, le dice: tú me serás instrumento y tú sufrirás, pero tú llegarás a un propósito grande. Y gracias a ese esfuerzo de ese hombre, usted y yo disfrutamos de las Escrituras. La iglesia se expandió por medio de su ministerio. Padeció hambre, persecución, fue apedreado, padeció cualquier tipo de situación, pero fue capaz de conseguir el propósito, que era evangelizar el mundo conocido de su época. ¿Usted se imagina si Pablo hubiera tenido los medios tecnológicos, el internet, cámaras, si hubiera tenido los satélites, si hubiera tenido todo lo que hoy nosotros poseemos? Creo que el mundo ya hubiera sido conquistado por este hombre, porque este hombre le imprimió pasión y esfuerzo a su trabajo como apóstol de Jesucristo. Entonces aquí podemos ver cómo el esfuerzo que uno realiza en lo que Dios, en lo de Dios, tiene fruto. De igual manera, si usted tiene su empresa, si usted tiene su familia, si usted tiene algo que usted está emprendiendo, tome el día de hoy y analice si usted está aplicando esfuerzo a eso que usted tiene. Porque cuando usted le apasiona algo, porque cuando usted ama algo, usted hace lo que sea para que eso se cumpla. Compartía en el servicio anterior que me tocó viajar a Changuinola y conversar con un dueño de una tienda, y yo le pregunté: dígame, ¿cómo usted triunfó? ¿Cómo usted tiene todo esto? Y me dijo: mira, yo me vine a Changuinola, en los años 80 más o menos, y yo llegué con $8. Y eso que me lo prestaron. Yo compré unas novelitas así pequeñas, yo puse una mesa en la calle y empecé a vender eso. Y yo tenía un sueño, que era tener una librería. Y pasaban los días y meses y yo no veía nada. Pasaba hambre.
Llegaban mis amigos y me decían, deja eso, bota eso, vente a trabajar con nosotros, vente a trabajar acá. Mira, esto acá está mejor, eso que estás haciendo no sirve. Pasaban días, meses, y estuvo a punto de dejarlo, pero él mismo se recordaba y decía, yo vine a este lugar con un propósito, con una meta, y yo me debo esforzar. Mucho tiempo después, hoy día tiene una tienda en Changuinola grande, tiene otros lugares donde él ha comprado tierras, carros, y él me dijo, yo tuve así de renunciar a mi sueño, pero me esforcé y luché, sufrí, pero obtuve lo que quería. Y yo me decía, Señor, ¿cómo esta persona que no te conoce, esta persona que no es creyente, ha podido obtener todo esto? Y sencillo, el esfuerzo tiene frutos donde quiera que se pone. Entonces Dios me dijo, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Cuando a ti te apasiona algo, vendrán las situaciones difíciles, vendrán las pruebas, vendrán cosas que querrán derribarte. Tú debes entonces centrarte en tu visión, en tu propósito y ver hacia adelante, y más si tienes al Señor de tu lado. Porque a pesar de que te encuentres cansado, fatigado, tal vez este hombre no tenía esa palabra que acabo de decirle, o como dice en Isaías, pero él se automotivó. Pero en esta tarde Dios nos motiva a nosotros que en medio del cansancio, en medio de la fatiga, yo tenga la capacidad de alzar mis ojos y pedirle, Señor, renuévame, restáurame, dame nuevamente la visión, dame nuevamente la pasión, dame nuevamente esa parte que necesito para esforzarme y llegar a lo que tú tienes en mi vida. Porque Dios te ha dado, nuevamente digo, dones, talentos, te ha dado oportunidad, te ha dado economía, te ha dado ideas, te ha dado tantas cosas que las tienes en tus manos, las tienes cerca de ti, te ha dado recursos necesarios, pero lo que Dios pide de ti, como le pide a Josué, es esfuerzo, pasión. De igual manera, cuando servimos a Dios, los que servimos a Dios en esta casa, ese principio aplicable a Dios, esfuerzo, deseo de ver cumplido el propósito que es llegar y dar un color y un sonido diferente a la ciudad. Cuando nosotros abrazamos eso, cuando nosotros nos esforzamos para que eso se logre, habrá resultados favorables. Pero se necesita que cada uno de nosotros entendamos la importancia y el mandato a esforzarnos, el mandato a ir más allá de lo que Dios ha puesto. Y en Josué es un ejemplo claro y clásico, pero a veces pasa como les mencioné a los que estaban antes. Hay un programa que decía que a veces hay cosas que no hacemos porque son demasiado obvias. Por ejemplo, usted sabe que usted debe leer la Biblia. Usted decía, yo sé que debo leer la Biblia, pero la lee. Es obvio que el cristiano lee la Biblia, eso es como 2 más 2 es 4. Pero yo sé que lo debo hacer, pero lo hago. Yo sé que debo orar, por ejemplo. Es algo obvio, el cristiano debe orar, pero lo hago. Llámese ayunar, dar, servir, lo que usted quiera. A veces en nuestra vida, aún en la parte laboral, aún en la parte de familia, hay cosas que son obvias que debemos hacer y no hacemos. Entonces decía el programa que es una tendencia en nuestro cerebro de que sí, hay cosas que nosotros sabemos, pero ¿por qué no las hacemos? Y es ahí donde entonces yo voy a la escritura y cada vez que yo veo la palabra siempre nos dice, toma la escritura, no la dejes, nunca se aparte este libro de la ley, que siempre medita en él de día y de noche. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios le insiste al hombre tanto en que busque la escritura, en que lea la escritura? Aún los judíos en el libro de Deuteronomio le cita y le dice que la escritura debe ser hablada cuando vayas en el camino, cuando vayas en el carro, donde sea que tú estés,
la escritura debe estar presente, porque a nosotros se nos olvidan las cosas o son tan obvias que no las hacemos. Entonces el esfuerzo como tal es necesario que sea puesto, y es aquí donde la Biblia nos recuerda nuevamente: oye, sé que estás cansado, sé que estás fatigado, sé que no tienes fuerza, yo te las renuevo, pero quiero que te esfuerces. Y hablo a aquellos que tal vez están en su vida como creyentes, están empezando a asistir a la iglesia, tienen poco tiempo, tal vez están sintiendo las pruebas, están sintiendo las pruebas en su trabajo, están sintiendo las pruebas en su casa, en su universidad, en el lugar donde usted esté, y usted se sienta cansado, se sienta agobiado, porque ¿sabe algo? A veces vamos en contra de la corriente. Y cuando vamos en contra de la corriente, por ejemplo, en el caso de Isaías le está hablando al pueblo y le está diciendo: esperen que se cumpla los 70 años. El pueblo quería que Dios lo sacara ya, pero había una profecía que se tenía que cumplirse. Entonces hay cosas que Dios está haciendo en tu vida que tienes que esperar el proceso. Y a veces le pedimos: Señor, ya quítame esto, que esto ya no quiero tenerlo, ya no quiero vivir en esto que estoy viviendo. Pero a veces Dios nos ha puesto en ese lugar y Dios no nos quiere sacar. ¿Por qué? Porque no ha terminado. Y si yo quiero entonces salir, como quería hacer el pueblo de Israel, salir antes de lo que ya se había profetizado, entonces prácticamente estaría en contra de la voluntad de Dios. Y el Señor les recuerda: confíen en mí, sepan esperar, porque si sabes esperar en mí, yo renuevo tus fuerzas. Porque a veces queremos hacer las cosas con nuestra fuerza, con nuestro ímpetu. Y es interesante el pasaje de Isaías, porque habla de muchachos y habla de jóvenes. Y esta parte es interesante porque cuando hablamos de un muchacho o un joven, ya sea un niño, usted sabe que el niño difícilmente bueno, yo tengo un niño pequeño que para que ese hombre se duerma y se canse, quedo yo dormido. Es difícil porque tiene energía, tiene fuerza. O cuando hablamos de aquellos jóvenes que tienen menos de 25 años, es difícil que un joven se canse. Ya usted ve que hay edades productivas, por lo menos aquellos que practican el deporte, que tienen capacidad de ser mejores por la edad y por el vigor que tienen. Pero dice la Escritura que ellos se fatigan y ellos se cansan. ¿Por qué? Porque carecen de esa capacidad de saber ser constantes. Y es aquí donde el Señor entonces nos da el mensaje de mirar a Dios. Y aquí puedo también referir en cuanto a la vida espiritual, porque tal vez alguno de los que está aquí tiene poco tiempo, un año, meses o días, o ya tiene varios años, pero cuando usted tiene poco tiempo, usted quiere a veces correr, cuando el Señor quiere que usted camine primero. Miren, a veces en la vida como creyente, el crecimiento que Dios le da a usted y a mí es diferente, pero yo debo saber en qué proceso estoy. ¿Sabe usted en cuál está? Por ejemplo, cuando nosotros vemos un árbol, el árbol se planta, cae la semilla, brota, crece y después da fruto. A veces, tal vez queremos, si usted está discipulando a alguien o llevando a alguien, a veces usted espera que alguien que se acaba de convertir de fruto tenga paciencia. No todos crecen igual. Aquellos líderes que están aquí, tengamos paciencia. No todos tenemos el mismo crecimiento. Pero lo interesante es que todos crecemos y todos damos fruto a su tiempo, como dice la Biblia. Y ese fruto tiene que darse en cada uno de nosotros, porque Dios así lo ha decretado, porque la semilla que cae en el corazón no es una semilla muerta, sino una semilla que crece para cumplir el propósito. Pero entonces, hay momentos en que se quiere correr y entonces aquellos que tienen poco tiempo se cansan. Y se cansan rápido
porque a veces piensan que la vida como cristiano es fácil, pero hay momentos que cuando usted va a enfrentar las situaciones que le rodean, usted se va a dar cuenta que tiene un enemigo, número uno, que es usted, tiene otro enemigo que es el diablo y otro enemigo que es el mundo. Entonces, debemos tomar en cuenta esto cuando vemos nuestra vida y en qué lugar estamos. Como seres humanos, nuestros sentimientos son, y siempre lo digo, fluctuantes. Hay días que usted está súper, pero hay días que usted está abajo. Entonces, humanamente usted y yo, hay momentos en que vamos a estar así, en nuestra parte como seres, como sentimientos, pero la fe de nosotros debe ser constante. Constante, debe mantenerse. Usted sabe, una constante que se mantiene lineal. Pero llega el punto en que las situaciones, la vida, todo lo que está a su alrededor, son tan fuertes que agarran a la fe, porque esto es como si fuera algo lineal, la fe y los sentimientos, y agarran, y entonces su fe depende de lo que usted siente. Hoy usted tiene fe, mañana no tiene fe, hoy sí tiene fe, hoy tiene media, y así. Eso la Biblia lo describe como aquellos que son inconstantes como las olas. Van y vienen, van y vienen. Y la fe va a depender ¿de qué? De cómo se sienten. Son cristianos almáticos porque sienten o creen como se sientan el día de hoy. Hoy amaneció lloviendo, hoy está gris. Bueno, hoy no tengo tanta confianza. El día siguiente salió el sol, sí confío y tengo fe en el Señor. Entonces, cuando eso pase, y siempre lo digo, va a llegar el momento en que usted va a ser probado y su fe va a empezar a flaquear. Todavía le queda el fundamento, que es este que está aquí. Las Escrituras, las verdades de Dios, las verdades que dicen: he aquí estoy contigo hasta el fin. Esa otra verdad que dice que el Señor me ha constituido hija o hijo de Dios. Esa palabra que dice que el Señor guardará mis pasos. Y todas las promesas que están dentro de la Escritura, que cuando la fe esté así, yo me pueda sostener, detenerme, arreglar mi vida y normalizar mi fe para que se mantenga constante, ya que mis sentimientos deben siempre estar arriba, igual estarán así, pero mi fe y la confianza que tengo en el Señor no debe fallar. Entonces, ¿cómo se edifica eso? Eso se edifica con tiempo, se edifica con el proceso de Dios. Así que es necesario que usted sea procesado, no se salga de ese proceso, porque si usted se sale a destiempo o usted hace algo para el Señor y es muy nuevo, puede cometer un error. Nunca olvido un líder en una iglesia que yo asistía, que tenía meses de convertido, y se le dio un liderazgo. Dirigía aproximadamente a 12, 13 personas, tenía el talento de liderar, pero en 2 o 3 meses cayó de una manera tan horrible, perdió su familia, perdió el ministerio, se fue al mundo y se llevó a los que trajo. Eso se llama haber puesto en alguien, una persona nueva, neófita, la expusieron al enemigo de una forma más fuerte, porque aquellos que lideramos, aquellos que tenemos servicio en el Señor, tenemos que tener en cuenta que vamos a ser probados y el enemigo lo va a probar a usted. Y si lo va a probar a usted y usted tiene algo y no es capaz de llevarlo, tenga en cuenta que puede caer. ¿Qué dice la Biblia? Ya para ir terminando. En Isaías, Dios le dice a los que están cansados y casi listos: yo los voy a esforzar, voy a darles el esfuerzo que necesitan y les voy a renovar y multiplicar la fuerza. Tal vez usted esté en ese momento, pero en Josué nos dice: recuerda que mi responsabilidad y el mandato que yo tengo como creyente es que debo esforzarme para obtener lo que Dios ha prometido sobre mi vida y sobre el ministerio que esté desarrollando o llevando a cabo, ya sea también el trabajo que esté llevando
en cuanto a mi economía, en cuanto a todo lo que yo administre. Y en Romanos vemos el ejemplo de ese hombre llamado Pablo, que aplicó el esfuerzo, porque aparte que tenía dones, talentos, supo esforzarse, supo llevar a cabo lo que era necesario para Dios, porque ese ingrediente Dios lo busca en cada uno de nosotros. Y es por eso que cada persona que anhele servir al Señor debe esforzarse para prepararse, para ser llevado por Dios, porque cuando Dios ve pasión, cuando Dios ve esfuerzo en algo, usted puede alcanzar grandes cosas. Y esta tarde Dios quiere que eso quede en nuestro corazón. Tal vez usted diga, bueno, es obvio que debo esforzarme, pero Dios te quiere recordar que el esfuerzo en lo espiritual y aún en lo físico que lleves es necesario. Que cuando salgas de este lugar no se te olvide la forma en que Dios nos ha dado el aliento y el ánimo para esforzarnos en el trabajo, ya sea dentro de la iglesia, en el ministerio que Dios nos ha dado o en el lugar que nosotros estemos, y que le imprimamos pasión y esfuerzo para que eso se dé, y entonces veremos resultados. El Señor quiere que no olvides que es un mandato. Tómalo y atesóralo, aplícalo y verás resultados en tu vida. Porque Dios quiere renovarnos, Dios quiere motivarnos y Dios quiere llevarnos a grandes cosas, como dice el pasaje en Isaías. Levantarán alas como águilas. Dios levantará y renovará la visión de cada uno. Pero solamente se logrará cuando yo sé esperar, cuando yo tengo la capacidad de esforzarme y cuando yo me elevo en la presencia de Dios, cuando yo me elevo con el Señor entonces me da la visión más allá, como dice la Escritura, como hacen con las águilas. Y entonces ahí yo podré entender, porque cuando mi esperanza está depositada en Dios, ya no me canso y ya no me fatigo. ¿Cómo estarás hoy? Tal vez te has identificado con alguna de estas palabras, pero es tiempo de alzar la mirada, esforzarse, trabajar, para que Dios entonces haga algo sobrenatural. ¿Qué tal si nos ponemos de pies? Miren, ha sido un tiempo hermoso. Siempre que vengo, le digo, Señor, hay tantas palabras. El Señor me dijo, sencillo, esfuérzate y sé valiente. Dile a la persona que está a tu lado, oye, esfuérzate y sé valiente, y verás resultados. ¿Cuánto necesitamos? Porque Dios nos anima a nosotros. Dios nos anima tanto. Miren, y no importa la edad cronológica que usted tenga. Si usted desea emprender, si usted desea avanzar, renueve su visión y Dios lo renovará a usted. Y Dios obtendrá grandes cosas en su vida. Ahí donde está, cierre sus ojos. Ha sido una palabra sencilla, pero una palabra que nos recuerda. Y aunque usted diga, es obvio que yo debo esforzarme, bueno, Dios te dice nuevamente, esfuérzate. Yo te doy fuerza si no las tienes. Imprímele pasión y esfuerzo y verás resultados en tu ministerio o en tu trabajo o en lo que estés haciendo. Ahí con sus ojos cerrados, examine su corazón y pregúntese, ¿estoy dando lo mejor? ¿Me esfuerzo? O tal vez tenga que reconocer que se siente cansado o ya está fatigado o ya está flaqueando prácticamente, o en tal caso estás en el suelo. Esta es una tarde de oportunidades, una tarde de sentir que Dios te levanta, sentir que Dios te renueva, sentir que Dios te da esa visión nueva y te eleva a los cielos para que nuevamente tu visión se restaure y tu propósito se restaure, como lo hizo con el pueblo de Israel, que sumido en la opresión, Dios les recordó, ustedes son mi pueblo y ustedes irán nuevamente a la tierra, pero esperen el proceso.
Esperen en mí y yo cumpliré. Oh amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta tarde, oh qué maravilloso es exponernos a tu presencia. Qué dulce es estar en tu presencia, Señor. Qué dulce es contemplarte. Señor, qué dulce es que nos animes a los que estamos aquí, Señor. Oh, nos has capacitado, nos has dado tantas cosas. Solamente pides de nosotros esfuerzo y valentía para enfrentar esta vida, para enfrentar los desafíos. De igual manera tú, Señor Jesús, tomaste forma de hombre, te despojaste de toda gloria y te hiciste como uno de nosotros y aún te rebajaste más y fuiste a la cruz, te forzaste para obtener.